puedan acompañar en la presentación de este informe. Y previo a la presentación del mismo hacemos un pequeño contexto de cómo fue el proceso electoral de 2023 al respecto de las elecciones seccionales. El CNE nos reportó que hubo un total de 61.662 candidatos a nivel nacional y específicamente este reporte se va a referir a 9 candidatos y candidatas a la alcaldía de Cuenca. ¿Por qué hago esta referencia, colegas? Porque si es que esto encontramos en 9 candidatos, yo no me quiero imaginar qué habrá en el resto de candidatos, en todo este universo de postulantes que tuvimos a las elecciones seccionales. Por favor, acompáñenos. En primer lugar, ¿qué es lo que determina la norma? El Código de la Democracia determina quiénes pueden hacer aportes, quiénes no pueden hacer aportes. Diferencia el Fondo de Promoción Electoral, que es el dinero que pagamos todos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos para que se pueda pagar pauta en medios de comunicación, vallas publicitarias, lo diferencia de los aportes privados. Y los aportes privados son los aportes que pueden hacer los ciudadanos, los militantes, pero también determina que hay ciertos actores que no pueden hacer aportes. Y están prohibidos de hacer aportes, por ejemplo, quienes tengan contratos con el Estado, quienes tengan litigios judiciales con el Estado, directos o indirectos por contratos de obras o servicios. Las personas jurídicas de derecho privado, entiéndase las empresas no pueden aportar a las campañas, no se pueden recibir donaciones anónimas y tampoco las empresas del Estado, concesionarias de obras o servicios públicos, así como también las instituciones extranjeras o países extranjeros. En la misma línea, el Código de la Democracia, que es lo que dice que los recursos y bienes públicos no pueden ser utilizados para las campañas, existe una prohibición expresa, y tampoco se puede solicitar aportes obligatorios a los funcionarios públicos. Ahora bien, creo que es un secreto a voces que eso sucede en una gran cantidad de campañas. Sin embargo, el Código de la Democracia lo prohíbe. Y frente a esto, la autoridad electoral y el Código de la Democracia ha determinado 2 herramientas: los informes quincenales, que todas las candidaturas tienen que presentar indicando cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que ellos tienen. Pero en la misma línea, el reglamento para el control y fiscalización del gasto electoral determina que las organizaciones políticas tienen que presentar un balance consolidado de cuentas hasta 90 días después de culminado el proceso electoral. Entonces nosotros tenemos 2 instrumentos para analizar los ingresos y los gastos: los reportes quincenales y los balances consolidados finales. Estos instrumentos tienen que ser analizados por la autoridad electoral y determinar si hay infracciones o no hay infracciones. Tras esto, el Consejo Nacional Electoral, como ustedes pueden ver en la diapositiva, también capacitó a las organizaciones políticas entregándoles los formularios que ellos debían llenar con cada una de las categorías que debían complementar dentro de estos formularios: gastos de personal, gastos administrativos. En propaganda electoral incluso les decían, tienen que detallar cuánto gastaron y en qué gastaron en los cierres de campaña, así como también si es que elaboraron artículos promocionales de imprenta, artículos tipo impresiones de camisetas, gorras, etcétera, gastos financieros y otros gastos como intereses, multas o formularios. Y en este aspecto también hay que ser claro. El reglamento determina cuáles son los productos que pueden gastar, que pueden comprar los candidatos con estos fondos privados. Y es una lista bastante grande. Como ustedes pueden ver, alquileres de pantallas LED, amplificación, camisas, discomóviles, chompas, cajas de fósforos, mandiles, postales, winchas, contrato de artistas, etcétera, etcétera. Y eso está determinado de una manera específica en la norma. Otra de las prohibiciones que establece, en este caso el Código de la Democracia, es que no se pueden dar donaciones a los electores, no se pueden entregar dádivas y tampoco se pueden dar regalos, a excepción de los artículos promocionales, que son los que les comenté hace un momento. Y en la misma línea, lo que obliga el Código de la Democracia es que si es que yo soy candidato y un ciudadano o un militante quiere hacer un aporte en especie a mi campaña, tiene que reportarse en el informe de ingresos y gastos, con valor de mercado. No es que porque viene Pepito y me dice le regalo 100 camisetas, eso yo no tengo que reportar. Tiene que estar en los reportes de ingresos y gastos. Aterricemos ya en Cuenca. ¿Qué es lo que hicimos en Cuenca? Se constituyó una red de jóvenes monitores para que ellos puedan estar presentes en los cierres de campaña de 3 candidatos. Ellos llenaron una ficha de observación
en la cual pudieron colocar todo lo que aparecía dentro de este cierre de campaña, pero también hay un registro audiovisual, fotos y videos de lo observado. ¿Cuál era nuestro objetivo? Contrastar lo que pudieron ver los jóvenes en los cierres de campaña con lo que reportaron las candidaturas hacia la autoridad electoral. La primera sorpresa, ¿cuál fue? Es que la información sobre los reportes de campaña de los candidatos al 5 de junio, es decir, a los 90 días de haber culminado el proceso electoral, no era completa. No existía toda la información. Únicamente existía información de estos tres candidatos: Paul Carrasco, Cristian Zamora y Roque Ordóñez. Son los únicos candidatos que al menos la página de la Delegación Provincial Electoral nos decía que existía información. Frente a esto presentamos una solicitud de acceso a la información pública para que el CNE nos entregue la información completa, y esta solicitud fue contestada 30 días después, fuera de la norma, y de la Delegación Provincial Electoral nos dijo lo siguiente: hemos colocado en la página web ya todos los reportes electorales que tenemos, es decir, que esperaron a que un grupo de ciudadanos pida la información, caso contrario no lo pensaban publicar, a pesar de que la ley les obliga a publicar esta información. Asimismo, como ustedes pueden ver a la diapositiva, nos indicaron que Pedro Palacios, el ex alcalde de Cuenca, así como Verónica Abad, no presentaron sus reportes ni de ingresos ni de gastos quincenales, incumpliendo en este caso con el Código de la Democracia. El resto de candidatos que vamos a ver el listado presentaron sus reportes, pero estos no son accesibles en la página web. Si es que uno trata de acceder al reporte, simplemente no se descarga. Entonces, ¿qué certeza podemos tener nosotros como ciudadanos de que realmente hayan cumplido con su obligación? Finalmente, y esto también es grave, se conocieron las fechas de presentación de los balances consolidados finales, pero el CNE no está permitiendo el acceso a esta información. Dicen que hay reserva al respecto de las mismas hasta que sea analizada por el Consejo Nacional Electoral a través de la Delegación Provincial y aprobado por los miembros del CNE, es decir, por el Pleno del CNE en Quito. ¿Qué es lo preocupante en esto? Que la ley no determina reserva, que son los reportes consolidados entregados por los candidatos y los ciudadanos deberíamos tener el derecho de acceder, pero lo más grave aún, si uno, por ejemplo, quiere acceder a los balances consolidados de la campaña del 2021, de las elecciones presidenciales del 2021, hasta ahora no son públicos. El CNE lo que dice es que aún no aprobamos. Entonces, se pueden estar cometiendo una serie de irregularidades en el financiamiento de la política, pero el CNE, bajo la excusa de que aún aprueban los informes, desafortunadamente no lo entregan a la ciudadanía. Y al parecer la costumbre que existe en el CNE es que esperamos que la autoridad electa culmine su cargo y en ese momento decimos: aquí está el reporte de la campaña. La génesis de la corrupción, colegas, está en el financiamiento de la política, porque ahí es en donde permea el empresario privado que busca después la devolución de ese financiamiento a través de contratos mal asignados, pero también lo que estamos viendo ahora, que es el crimen organizado. El crimen organizado aprovecha esta opacidad que existe en el financiamiento de la política, esta falta de control del Consejo Nacional Electoral, para no pedir la devolución de un contrato. Lo que ellos piden es que la autoridad electa se haga de la vista gorda con los controles, que no controle puertos, que no controle aeropuertos, que permita el tráfico de sustancias, y eso es lo que estamos viendo ahora. Parte de esta culpabilidad del entorno de corrupción que vivimos ahora, sin duda, está en el Consejo Nacional Electoral. Ustedes pueden ver aquí cómo reportaron cada uno de los candidatos sus ingresos y gastos. Voy a permitirme leer. En el caso de Paul Carrasco, que fue candidato por la Alianza de Reto, creo, Centro Democrático y la Lista 4, él en los 6 reportes presentados tiene 0 de ingresos. Es decir, no nos está diciendo a los ciudadanos quiénes aportaron en su campaña, no nos están diciendo de quién provino el dinero de su campaña, y también nos está diciendo que tuvo una campaña austera, que durante los casi 2 meses de campaña gastó $354.15. Ustedes viven en Cuenca, yo no vivo en Cuenca. Ustedes tienen que haber visto la campaña de Paul Carrasco, seguramente por su oficio la siguieron, y ustedes podrán tener tal vez una idea un poco mayor si es que creen que realmente solo se gastó $350 en una campaña. Cristian Zamora, el actual alcalde de Cuenca, él lo que nos reporta es que tuvo un total de $52.078.90 de ingresos, pero en su reporte de gastos únicamente se evidencia que existió $10.22 como gasto. Y ahí habrá que consultar a las fuentes, contrastar esta información. Esto es lo que nos entrega el CNE. Y el CNE lo que en teoría hace es publicar los reportes que entregan los candidatos. Entonces, ¿reportaron mal?
¿El CNE está cargando mala información o realmente solo gastaron $10.22? Hay que exigir respuestas a los candidatos y al Consejo Nacional Electoral, porque si no, al parecer, se les está pasando por abajo reportes mal elaborados y también posibles casos de corrupción. Algo que estamos evidenciando aquí también es que estos ejercicios de auditoría se realizan a través de la siguiente manera. Cada una de las delegaciones provinciales, así como el Consejo Nacional Electoral, tienen una coordinación de fiscalización de partidos políticos. Y ellos tienen funcionarios que deben acompañar a cada uno de los mitines de los candidatos, para poder tomar fotografías, para poder tener videos de qué es lo que está sucediendo, para poder contrastarlo con esto. A mí me queda la duda de cómo se puede permitir que se reporten valores tan bajos y que no se inicien, ojo, los procesos de denuncia que tienen que hacerse en el Tribunal Contencioso Electoral. El siguiente candidato, Roque Ordóñez, en este caso es el candidato que ha reportado el mayor nivel de gasto en Cuenca, con ingresos de $5.244 y $5.246 en gasto. Estos son indeterminados y es lo que les comentaba de la página de la delegación provincial, y es algo que nos llama mucho la atención porque no sucedió de igual forma en Pichincha. En Pichincha se pudo acceder a todos los reportes de ingresos y gastos. En el caso de Guayas, únicamente uno de los candidatos tiene reportes como indeterminados porque no podemos acceder, pero en este caso, en Azuay, Adrián Castro, Jaime Moreno y Mario Castro, no se puede conocer esta información. La página de la delegación provincial no la refleja, hasta el día de hoy sigue presentando errores. El otro caso que también es como indeterminado es el caso de Omar Álvarez, de Unidad Popular y Pachacutic. Gastos indeterminados, hay que pedirle a la delegación provincial que se pronuncie al respecto de esto, porque en el caso de que los candidatos hubieran presentado los informes, están afectando a estas organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral no está cumpliendo con su labor. El siguiente que nos llamó mucho la atención es el ex alcalde Pedro Palacios, en el cual existen reportes de ingresos por $0 con 0 centavos, pero no hay reportes de gasto. No presentó estos reportes de gasto, lo cual consistiría en una infracción electoral que debe ser sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral. En último lugar, algo que también nos llama mucho la atención es el caso de Verónica Abad, actual candidata a la vicepresidencia con Daniel Noboa, que no presentó ni reportes de ingresos ni de gastos. Y de acuerdo al Código de la Democracia, no debía haberse permitido su candidatura. Pero como el Consejo Nacional Electoral está tardando más de 2 años en hacer las auditorías, no tiene una resolución que determine el incumplimiento de la norma y por ende se permite que sigan siendo candidatos. Y esta sanción no debería extenderse únicamente al candidato, sino a la organización política. Si es que amigo en Azuay no presentó sus reportes de ingresos y gastos, no debería haber estado facultado para presentar candidatos en esta elección anticipada. Vamos un poco más adelante ya a los detalles específicos. En el caso de Cuenca no encontramos mayores novedades en los cierres de campaña. De hecho, eso creo que fue bastante positivo, a excepción de estos inconsistencias o tal vez posibles irregularidades en los reportes. No evidenciamos infracciones electorales en los cierres de campaña, como entrega de regalos, por ejemplo, como sí sucedió en el caso de Quito, o en el caso de Guayaquil, que se hizo campaña por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo que claramente estaba prohibido por la ley y que implicaría una sanción. En el caso de Cristian Zamora, en su cierre de campaña, como les comentaba, se reportó un gasto de $10.22. En sus reportes de gasto no se evidencia un rubro específico en la categoría cierre de campaña, que es lo que determina la norma que tiene que llenarse. Sin embargo, el evento contó con artistas, cantantes, influencers, así como la entrega de artículos brandeados. Esto no está reportado en los informes de gasto y en las fotografías se puede evidenciar, ¿no? Ustedes pueden evidenciar ahí que hay banderas, que hay una tarima, que hay un automóvil brandeado, y alguien está pagando esto. Si es que fue la misma campaña, está bien, mientras lo reporten. Que nos digan quién financió la campaña y en qué se gastó cada uno de los centavos determinados ahí. Pero si es que no se está reportando esto puede ser a la larga un incumplimiento de la norma. Como ustedes pueden ver, igual pueden ver en el informe que les vamos a entregar, en los videos, hubo presentaciones de Paulina Tamayo, la Orquesta Sandunga y otros artistas del Programa Nacional Yo Me Llamo, quien aseguró no haber recibido dinero por su presentación. ¿Por qué hacemos esta especificación? Estos artistas cobran. Estos artistas también se presentaron en otros cierres de campaña.
y en otros reportes de cierres de campaña se especifica el valor que cobran estos artistas. Y también lo que les comentaba hace un momento, si es que alguien decide hacer una donación, como por ejemplo el artista Renato Abad, eso también tiene que consignarse en el reporte de gastos como aporte en especie. Caso contrario, se está incumpliendo con la norma. Pedro Palacios también nos llama la atención, como les decíamos, no hay reportes ni de ingresos ni de gastos, incumpliendo con la norma. Según información provista con el CNE, el candidato no habría presentado los reportes. ¿A qué nos referimos con esto? En el informe ustedes van a poder descargar la respuesta de la delegación provincial en la que ellos dicen de manera específica el candidato no presentó reportes. Y de esa manera el CNE está reconociendo que hubo una infracción electoral y habrá que ver si es que va a presentar o no la denuncia. En el cierre de campaña igual se observaron artistas y artículos promocionales brandeados que desafortunadamente no pueden ser contrastados con el reporte. Pueden ver igual en las imágenes la tarima, la amplificación, las banderas, las chompas, etcétera, etcétera. Así como también hubo seguridad privada que igual hemos visto en otros reportes que se está contemplando este gasto. Gasté 1.000, 2.000, 3.000 en seguridad y uno tiene que incluso indicar a qué empresa contrató y presentar las facturas o los comprobantes de gastos. Esto desafortunadamente no se anexó. Finalmente, Adrián Castro, de la Alianza de Democracia Sí Pachacutic, el gasto reportado es indeterminado, pues la página de la Delegación Provincial Electoral dice que hay reportes quincenales, pero no se pueden descargar. Entonces no podemos conocer esta información. ¿Quién sabe que Adrián Castro nos presentó gastos por $50.000 o tal vez por cero? Y es necesario exigir al Consejo Provincial Electoral que publique esta información. En la misma línea, pues, el cierre de campaña contó con artistas, pirotecnia y se puede ver una gran cantidad de material brandeado, que nuevamente esto tiene un costo y tenía que haberse reportado. No sabemos si se reportó o no por la imposibilidad de acceder a los informes. Vamos culminando, amigos. ¿Qué es lo que pasa frente a posibles infracciones electorales? Hay tres escenarios. Que presenten peticiones o reclamos los mismos sujetos políticos. Pero ustedes se imaginarán que no lo quieren hacer. Porque si es que yo te denuncio como actor político o otra organización política, tal vez después tú me denuncies a mí también. O quién sabe, me quites la oportunidad en el futuro de ser tu candidato. Entonces veamos que ahí tenemos la primera perversidad del sistema. La segunda es que la denuncia puede ser presentada por el Consejo Nacional Electoral o sus delegaciones provinciales. Es decir, que si es que ellos están haciendo la auditoría, si es que ellos están haciendo los análisis, si es que ellos están viendo que hay candidatos que no reportan, son ellos los encargados de acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral y presentar las peticiones, presentar los reclamos, presentar las denuncias para que se determinen las sanciones. Hasta el día de hoy no hemos visto uno solo de estos casos. Y no solo en esta campaña, también en las campañas anteriores. Y finalmente, podemos presentar denuncias los ciudadanos. Nosotros creemos que es importante que esto se active. Nosotros como fundación vamos a presentar una denuncia, no solo en el caso de Cuenca, sino al menos en el caso de Quito, Guayaquil y Cuenca, para sentar un precedente. Porque la única forma de que cambie es que reformen la ley en la Asamblea Nacional, pero ¿quiénes tienen que reformarla? Los políticos. Necesitamos sentencias del Tribunal Contencioso Electoral para que esto no suceda, para que realmente se hagan controles al gasto electoral, porque si queremos depurar nuestro sistema de partidos políticos y fortalecer la democracia, con los mismos actores no lo vamos a lograr. ¿Cuáles son las posibles sanciones? En primer lugar, como ustedes pueden ver, hay un capítulo de infracciones específicas sobre financiamiento y gasto electoral, y esta se aplica en el caso de el candidato Pedro Palacios, ex candidato Pedro Palacios, y también la ahora candidata vicepresidenta Verónica Abad. Se establece que si los responsables económicos y las organizaciones políticas no presentan sus informes con las cuentas del partido, monto, naturaleza, origen de los fondos, así como también listado de contribuyente y respaldos de ingresos y egresos, serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de derechos políticos. Ojo con esto es a la organización y al candidato. Derechos políticos suspendidos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política. Los candidatos y las candidatas responderán solidariamente en el ámbito financiero de acuerdo al nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento.
Vamos a presentar las denuncias, creemos que este es la sanción que debería aplicarse, ya queda en raciocinio del Tribunal Contencioso Electoral. Por otro lado, también existe otra sanción que podría aplicarse en este caso específicamente a la candidata Verónica Abad, es que si las organizaciones políticas se niegan a presentar sus cuentas de campaña, serán suspendidas del registro de organizaciones políticas por un periodo electoral. Si reiteran en la negativa para el siguiente proceso de elección en el que estén habilitadas, serán eliminadas de forma definitiva de dicho registro. Entonces, es lo que les comentaba, si no presentaron reportes, ¿por qué permitieron la inscripción, en este caso del Movimiento Amigo, en Azuay? Infracciones electorales graves, esto no sucedió en el caso de Cuenca, pero como les comentaba, sí sucedió en el caso de Quito, que se entregaron regalos, y en este caso la sanción va a ser, o podría ser, desde 11 salarios hasta 20 salarios básicos unificados, y la suspensión de derechos hasta por 2 años. En ese sentido, pues, colegas de la prensa, nuestro interés era presentarles el informe. En este momento, pues, Andrea y Camila les van a enviar el informe a sus celulares, a sus correos electrónicos que tengan consignados, para que ustedes puedan acceder ahí a todos los respaldos. De hecho, nosotros estábamos esperando el día de hoy para hacer ya el informe consolidado de Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo teníamos bajo reserva en cada ciudad. Habiendo presentado hoy Cuenca, vamos a entregarles ya el informe completo a ustedes. Van a encontrar más de 100 links con capturas de pantalla, con respaldo de cada una de las acciones, con las fotografías y los videos de los cierres de campaña. Este fue un trabajo bastante complicado que lo realizó Camila López, que es la coordinadora del área de democracia, y con otros miembros del equipo al respecto de diseño y maquetación. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues estamos completamente